Siempre vais a recibir recomendaciones para ir ajustando vuestro precio base en función del rendimiento. Sin embargo, recomendamos que echéis un vistazo a vuestro perfil como mínimo una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. Así que aquí vienen algunos consejos para saber qué tenéis que mirar en Billón cada semana y mejorar vuestro rendimiento. Lo primero que os recomendamos es ir a la pestaña de Insights, donde podréis ver el rendimiento de vuestros alojamientos en cuanto a ingresos, ocupación o precio medio diario. Desde los filtros podéis seleccionar los apartamentos en los que os queréis enfocar o hacerlo para todo vuestro portfolio. Y aquí, por ejemplo, podéis comparar vuestros ingresos en comparación con el año pasado, la ocupación o el precio medio diario. Por ejemplo, aquí sé que en el mes de abril tuve más ingresos que el año pasado, pero por ejemplo en el mes de mayo me quedé un poquito por detrás. Ocurre lo mismo con la ocupación. Puedo venir a la pestaña y verificar cómo está funcionando mi ocupación y compararla con el año pasado mes a mes. También puedes ver el ritmo de reservas de tu portfolio y para eso vendríamos a la pestaña por fecha de reserva y podríamos compararlo de forma semanal y ver cuál es nuestro ritmo de reservas semana por semana en cuanto a revenue, en cuanto a ingresos, y también el número de reservas que hemos ido recibiendo cada semana y compararlo con el año pasado. Una vez que hemos mirado estas gráficas de forma general, podemos volver a nuestro panel de control. Aquí tenemos que mirar principalmente 3 pestañas. La primera de ellas será la de reservas recibidas en los últimos 14 días. También podemos personalizar la columna y filtrar por reservas recibidas en los últimos 7 días. Por ejemplo, aquí puedo ver que este apartamento es el que más reservas ha recibido en los últimos 14 días. Dentro de los apartamentos que más reservas han recibido, veo que este, por ejemplo, ha recibido la mayoría de ellas en el corto plazo. En este caso, dejaría el precio base tal y como está, pero sería una buena oportunidad para ser menos agresivo con los ajustes estratégicos de precio. Sin embargo, en este apartamento veo que he recibido bastantes reservas, pero que mi ocupación es un pelín más alta que la del resto del sector, con lo que quizás sería un buen momento para subir el precio base en torno a un 3 o un 5%. Echemos ahora un vistazo a aquellos apartamentos que han recibido menos reservas en los últimos 14 días. En este apartamento, por ejemplo, veo que solamente he recibido una reserva en los últimos 14 días y que además estoy alcanzando el precio mínimo en el 80% de las noches en los próximos 90 días. Para poder desbloquear la situación y favorecer la ocupación, antes de tocar el precio base, sería interesante reducir el precio mínimo. Solo tocaría el precio base en el caso de haber recibido pocas reservas, que no alcanzase el precio mínimo en muchas noches durante los próximos 90 días y que además mi ocupación en comparación con el mercado sería baja. Esa sería una situación en la que poder bajar el precio base en torno a un 5%. Resumiendo, las 3 características principales que deberíamos mirar para estimar nuestro rendimiento sería el número de reservas, el indicador de rendimiento y la pestaña alcanzando mínimos. Antes de realizar un cambio en el precio base, sería interesante mirar el precio mínimo y ver en qué porcentaje de noches estamos alcanzando el mínimo, y solamente tocarlo cuando haya una gran discrepancia entre el número de reservas recibidas y la ocupación. Aún así, si tienes dudas sobre un anuncio en concreto, siempre puedes hacer clic en él y llegar directamente al calendario para ver sus principales parámetros.